Muy buenas y bienvenidos a Reward Fit. En el vídeo de hoy vamos a comentar, tenemos un vídeo muy interesante sobre el ejercicio del Spoto, ¿no? Del Spoto Press. Es un ejercicio que normalmente se utiliza o se ve mucho más de cara a la gente que suele tirar de fuerza, o mucha gente que no lo conoce dice, bueno, pues ese es el típico press banca que está mal hecho y porque no llegas a hacer todo el rango de recorrido, o bueno, que también se ve muchas veces en el gimnasio, que lo hace la gente simplemente pues para tirar más kilos o que no sabe hacer un press de banca correctamente, pero bueno, es un ejercicio que si sabemos aprovecharlo, bueno, puede tener muchos beneficios para un montón de cosas. Entonces hoy vamos a centrarnos un poco en la técnica de este ejercicio. También vamos a comentar algún que otro error común y también vamos a comentar alguna variante sobre este ejercicio, ¿vale? Para ello tengo a mi compañero Gaby, que va a hacer un poco de modelo con esto del Spoto. Y bueno, en este ejercicio principalmente, al igual que en el press de banca, el principal motor van a ser tus pectorales, el tríceps y el hombro anterior. Sí que es verdad que por cómo es este ejercicio de normal, ¿vale? Vas a generar como una mayor tensión o vas a estar un poco más sobre carga sobre tensión, porque al fin y al cabo la barra no va a reposar en ningún momento sobre nuestro cuerpo. Y luego también, dependiendo de cómo lo hagamos, vamos a focalizar un poquito más, a lo mejor en algún músculo que otro, ¿vale? Porque sí que es verdad que hay distintas formas de hacer este Spoto Press, ya que podemos bajar la barra un poquito más o un poquito menos, entonces sí que es verdad que vamos a tener un poquito más de incidencia sobre un músculo u otro. Entonces vamos ahora a ir viéndolo con Gaby. Así que nada, bueno, lo primero de todo, como en cualquier otro press, vamos a situarnos o hacer un stance o un setup en el que estemos compactos, teniendo en cuenta los puntos de apoyo, como podría ser obviamente los pies apoyados en el suelo, apretando, generando tensión contra este mismo, el glúteo obviamente apoyado, nada de levantar pues eso, los pies y demás. Luego también tendríamos que estar centrados en apoyar nuestras escápulas sobre el banco, ¿vale? Tener que en cuenta los puntos de apoyo, ¿vale? Las escápulas bien contraídas. Sí, las escápulas retraídas, pecho sacando el pecho, ¿vale? Entonces ya directamente nos tumbaríamos, ¿vale? Haríamos el típico setup que tengamos y demás. Sacaríamos, como ya digo, el pecho, retraeríamos bien las escápulas, agarraríamos el agarre. Al fin y al cabo podríamos utilizar un agarre que utilicemos normalmente en press de banca. Sí que es verdad que vamos a cambiar un poco este ejercicio, depende de si lo cerramos más o si lo cerramos menos. En este caso Gaby sí que es verdad que tiene un agarre algo más abierto, por ejemplo el mío es un poquito más cerrado. Entonces bueno, lo cogeríamos simplemente como estemos cómodos, como sería el de nuestro press de banca normal y corriente, y una vez ya estemos bien y correctamente colocados, con el pecho sacado, las escápulas retraídas y con los puntos de contacto bien en tensión y tocando pues eso, suelo y banco y demás, ya simplemente procederíamos a sacarlo de manera segura, compacta, ¿vale? Y ahora, a la hora de iniciar el movimiento, ¿vale? Que esté la barra completamente parada, no hay ningún tipo de inercia, ningún tipo de movimiento, procederíamos a bajar la barra. A ver, bajaríamos, más o menos hasta ahí, ¿vale? Y os preguntaréis, ¿hasta dónde tengo que bajar la barra? En este Spoto Press, al fin y al cabo, lo que estamos buscando no es hacer un rango completo de recorrido, sino que paremos la barra antes de tocar el pecho, ¿vale? Podría ser un Spoto más bajo, en el que se quede muy cerquita de tocar el pecho, pero no llega a tocar, ahí por ejemplo. Un Spoto medio, que a lo mejor podría ser unos 90 grados en el codo, más o menos, un poquito más alto, ahí más o menos. O incluso un Spoto alto en el que simplemente nos enfocamos en solo la parte de arriba y demás. Y os preguntaréis, ¿en qué va a depender esto? Pues al fin y al cabo lo que busquemos con el ejercicio. Al fin y al cabo, mucha gente lo que busca con esto, pues lo que se utiliza es de cara a planificaciones de fuerza. Entonces pueden utilizar este ejercicio pues como para sobrecargar el movimiento y tirar un poco más de kilos de lo que realmente podría tirar y adaptarse a esas cargas muy altas para cuando luego lo vayan a tirar en su press de banca normal. Luego también obviamente hay mucha gente que lo combina además con un agarre un poquito más cerrado para tener algo más de recorrido, y entonces lo que hace es centrarse en esta última parte del recorrido para focalizar un poquito más lo que vendrían siendo los tríceps, o simplemente también el hecho de
que puede venir bien esta variante para estar siempre en tensión, ya que en ningún momento la barra descansa o recae sobre nuestro pecho, sobre nuestro torso. Entonces sí que es verdad como que generaría un poquito más de tensión, y esto podría ser otra de las razones por las que se podría utilizar este Spoto Press. Sí que es verdad que razones o utilidades hay muchas de este ejercicio. Aquí simplemente nos estamos centrando un poco en comentar las más comunes y un poco la técnica. Como ya digo, hay distintos tipos de Spoto, que esto sí que es verdad que podrían ser distintos tipos de variantes, ya que, como ya digo, puedes jugar con los agarres, de cerrarlo un poquito más, cerrarlo un poquito menos, para incidir un poquito más, cuanto más lo cierres en el hombro anterior, también en los tríceps, vas a tener algo más de recorrido. Cuanto más lo abres, más tocarás también el pectoral. Entonces, un poco dependiendo de lo que queráis, pues vais a poder tocarlo. Sí que es verdad que, bueno, mucha gente se piensa que es que esto está mal y ya está, que simplemente tienes que bajar hasta abajo y hacer todo el rango de recorrido, que en condiciones normales así debería ser, porque al fin y al cabo lo que nos interesa, si lo que nos interesa es hacer crecer nuestros músculos, pues deberíamos hacer todo el rango de recorrido. Pero sí que es verdad que en ciertas ocasiones puede venir bien el centrarte en un rango concreto o parcial de un movimiento. El tema está en que mucha gente hace esto, digamos, haciéndolo sin saber que está haciendo el Spoto Press, por lo tanto, pensando que está haciendo press de banca normal, ese es el problema. Cuando realmente no está haciendo un press de banca, sino que está haciendo rango de recorrido incompleto. Pero cuando a propósito haces el rango de recorrido incompleto por un motivo o causa, es cuando tiene sentido. Ponemos ahora un ejemplo también, más que nada para comentar también tiempos de bajada y subida que sean normales más o menos, y para comentar un ejemplo práctico. Por ejemplo, si yo bajo hasta simplemente muy poco, simplemente hago la parte final, ¿por qué elijo esta variante de bajar tan poco y no bajo hasta la mitad o hasta casi tocar el pecho? Normalmente se suele utilizar esto... Voy a hacerlo de ejemplo mientras. Exacto. Normalmente esto que está comentando Gaby de hacer el spot un poco más alto y hacer muy poco recorrido, normalmente es para focalizarse, o una de dos, o sobre todo para focalizarse en la parte final del recorrido, es decir, que tenga un poquito más de incidencia el hecho de tríceps, que aquí a lo mejor también se podría suplir cerrando un poquito más el agarre y centrándote en esa parte, pero bueno, que al fin y al cabo, centrándote un poquito más en lo que vienen siendo los tríceps, o también el hecho de meterle mucho más kilos, como ya he dicho, para sobrecargar el movimiento. Sí que es verdad que luego también, si se hace muy bajo, si se lleva muy abajo, prueba aquí, justo antes de lo que sería tocar el pectoral. Aquí sería mucho más para hacer una especie como de pausa, lo único que te quedes un poquito al final, de cara a generar algo más de tensión, y sí que es verdad que podría tener algo más de repercusión en lo que es la hipertrofia, por el hecho de que al fin y al cabo nuestro pectoral está en constante tensión todo el rato, y además en el punto en el que está más estirado, o bueno, se llama elongado, pero en el momento en el que está más estirado nuestro pectoral, ahí es cuando, y encima bajo carga, ahí es cuando estamos generando todo. Ahí es cuando generamos toda esa tensión. Entonces, dependiendo de una cosa u otra, pues podríamos buscar un tipo de Spoto o otro, básicamente. A mí me gusta mucho esa variante de casi tocar el pecho sin tocar, al hacer repeticiones altas cuando quiero hipertrofia, porque al final mantienes mucha tensión en el pectoral y te notas muchísimo. Luego también, ya si lo combinas, por ejemplo, con alguna pausa, sí que es verdad que si lo combinas con alguna pausa tampoco me iría a repeticiones súper altas, porque al fin y al cabo el pectoral se quedaría mucho tiempo bajo carga y en tensión. Entonces sí que es verdad que yo no me iría mucho más allá de las 6 repeticiones. Sí que es verdad que si no hacemos esa pausa, pues sí que podríamos irnos, como le gusta a Gaby, más hacia las 8, a las 10. Que puedes hacerlo, lo único que pasa es que va a ser muy duro, o sea, teniendo en cuenta que vas a estar constantemente bajo tensión y bueno, la quemazón que se puede generar es bastante grande. Y luego, en cuanto a errores comunes, ya que hemos comentado la técnica, sí. En cuanto a variantes, ya hemos dicho que aquí la principal variante será bajar a la mitad o arriba. Sí, con los tipos de agarres. Y luego, en cuanto a principales errores comunes, aparte de los típicos que pasan en todos los de press de banca, de no apoyar bien los pies, de no cosas con el setup, de no poner bien las escápulas, tenemos el tema de no tener un agarre firme y por lo tanto que se te vaya la muñeca o que se te vaya el codo. Exacto. Estos son los errores comunes. Luego, yo sí que es verdad que como vería como principal error, que es mucho más clásico de esta variante, es en el hecho de que cuando tú estás bajando,
a la hora de cuándo parar o no parar, sí que es verdad que como no estamos pausando, por ejemplo, en nuestro pecho, en nuestro torso, sí que es verdad que muchas veces se genera esa inestabilidad a la hora de pausar, por ejemplo, si hacemos este espoto con pausa, y entonces sí que es verdad que se suele deformar mucho lo que es la técnica o la posición. Yo he visto muchas veces hacer a gente este espoto en el que cuando llegan justo donde tienen que parar, cogen y empiezan a abrirse los codos o les empieza... Porque quizá están poniendo demasiado peso o el mismo peso que cuando tocaban al pecho, y aquí realmente hay un poco más de tensión y quizás puedes levantar algo menos. Bueno, sí que es verdad que dependiendo del espoto, porque a lo mejor sí que es verdad que si lo haces en la parte alta del recorrido, la parte alta que vas a meterle más kilos, pues luego también eso te puede generar inestabilidad. Yo lo que normalmente veo es cuando llega el momento en el que van a parar y van a empezar otra vez a subir, cuando ya se termina, por así decirlo, lo que es la bajada, ¿no?, del movimiento, lo que veo es que mucha gente genera mucha inestabilidad, se le suelen abrir, los codos, se le va un poco la barra, al fin y al cabo no suben de manera orgánica y lineal y como lo estaban haciendo antes. Al final las claves para eso, sobre todo, es eso, centrarse muchísimo en estar súper compactos, ponerse un peso que realmente puedas hacer con el objetivo que quieres hacer, y luego pues grabarse y verse ver cómo es el movimiento e intentar hacer algún cambio y volverse a grabar y ver si se soluciona. Al final grabarse es lo mejor. Eso es. Y nada. Así que nada, esto es todo lo que teníamos que comentar. Es un ejercicio muy interesante, poco conocido y a la vez mucho conocido, porque mucha gente lo hace sin saber que lo está haciendo, pensando que es el press de banca, y luego además la gente que hace bien el press de banca piensa, cuando ve este tipo de ejercicios, es que lo está haciendo mal, cuando a lo mejor sí que lo está metiendo a propósito por algún tipo de sentido, por alguna cosa en específico, ¿sabes? Pero bueno, que es un ejercicio que tampoco usaríamos en el público general, no programaríamos de normal a personas principiantes, intermedias, en casos normales. Simplemente se utilizaría en momentos específicos, personas que tienen puntos de estancamiento incluso en el press de banca, claro, que no notan bien el pectoral incluso en el press de banca, cosas así, en momentos puntuales. Exacto. Pero no de normal. Así que nada más, esto es todo lo que teníamos que comentar. Dale a like si te ha molado el vídeo, ponnos cualquier cosa por los comentarios. También echarle un ojo al canal, que seguro que tenemos más vídeos que te pueden interesar. Y nos vemos en el próximo. Un saludo. Un saludo.